Hoy, en A Pie de Calle, nos vamos a sumergir en el mundo de las artes plásticas. Mientras pensaba cuál sería mi siguiente protagonista, he tomado rumbo hacia una de las avenidas principales de Vancouver, para buscar y apreciar de primera mano el arte urbano que existe en la ciudad. La idea era muy clara, y es que tenía conocimiento que cada año se celebra el festival de pintura más grande de la ciudad, el Mural Fest, donde lleva más de 60 murales a 9 barrios con el fin de dar color y positividad entre comunidades. Y de ahí nace mi idea: averiguar qué pintores latinos han tenido la oportunidad de colaborar y qué se esconde detrás de su arte. Así es como he contactado con una chica de nacionalidad mexicana, Ari de la Mora, la cual representa su arte a través de la mujer. Hola, yo soy Ari de la Mora, yo soy una pintora mexicana radicada aquí en Vancouver, Canadá. Originalmente yo estudié publicidad y después estudié un posgrado en arte aplicado a la publicidad. Elegí Canadá de casualidad. Estaba trabajando y estaba terminando mi posgrado y estaba un poco agobiada del trabajo y de la escuela y quería poner un poco de tierra de por medio. Y sabía que quería un país donde no tuviera ningún conocido, donde ni siquiera se hablara español. Creo que siempre me ha gustado el arte desde que era chiquitita. Mi mamá dice que nací con un lápiz en la mano. Pero decidí dedicarme al arte ya profesionalmente cuando emigré aquí a Canadá. Fue hace, diría, como 5 años que ya me decidí hacer esto como una carrera. La pintura me ha dado la satisfacción de encontrar o de realizar lo que tengo que hacer en esta vida, a qué vine a este mundo. Me da un sentido de pertenencia. O sea que, por alguna manera diría que la pintura, el arte, es parte de mi vida. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores. Mi estilo yo lo definiría, primero es figurativo, porque figurativo es cuando pintas figuras. En mi caso yo pinto figuras humanas, que es figuras femeninas humanas, y realismo mágico o surrealismo, que esto significa todo lo que tiene que ver con la imaginación, todo lo que tiene que ver con la creatividad, cómo interpretas la realidad de acuerdo a tu imaginación o de acuerdo a tu creatividad. Un buen ejemplo de esto es el Día de Muertos mexicano, o lo que son las leyendas o las historias, las fábulas. Es interpretar la realidad a través de tu imaginario. Mis referentes en arte, primero está Frida Kahlo. Sí, definitivamente. Recuerdo la primera vez que vi una pintura de ella en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, que fui en un viaje escolar, y la primera pintura que vi de ella se llama Las dos Fridas. Recuerdo que me impactó muchísimo, y de ahí ella empezó a ser mi referente en cuanto a pintura y en cuanto a la cultura mexicana. Y además de ella, muchísimos artistas, muchos artistas del pasado, muchos artistas de ahora. En general, cualquier artista que esté creando, para mí es una referencia, es una inspiración. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. El Mural Fest para mí fue mi iniciación en el movimiento del muralismo. Fue una oportunidad que se presentó, llegó prácticamente por sorpresa, cuando ellos estaban interesados en representar la cultura latinoamericana, y me contactaron, y fue un parteaguas. Fue un parteaguas para ver y darme cuenta de la importancia que tiene el arte público. ¿Cuál es
pues no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró. Tardé 6 días en pintar este mural, bueno, porque es todo el edificio y porque la pared en sí no estaba sencilla. El mural está inspirado en las culturas indígenas que tienen que ver con la música y en específico las culturas indígenas mexicanas. Este personaje de hecho es mi esposo. Él es mi esposo, que es mariachi, y quise pues representarlo, aparte, bueno, porque es mi esposo, porque es una persona que admiro muchísimo. De hecho, eso fue lo que me acercó a él y hasta la fecha. Entonces quise representar su pasión por la música y por la música mexicana. Soy una persona muy visual, siempre lo he sido. Y siempre me ha gustado cosas sencillas, como ver el cielo, ver las nubes, ver las estrellas. Y algo que me gustó mucho cuando me mudé aquí a Canadá es su naturaleza. Las montañas, los bosques. Me ayuda mucho para darme como un respiro, para darme un espacio, para inspirarme, incluso hasta para retarme, porque a veces la naturaleza también te puede retar. Creo que el objetivo es continuar trabajando, continuar pintando, y la meta es que otras personas se identifiquen con lo que hago. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se